Bueno, vamos a empezar con las reglas de codificación del capítulo 1. Es bastante largo. No creo que cubramos todo hoy, pero sí vamos por lo menos llegar hasta las infecciones resistentes a antibióticos. Hasta acá. Vamos a cubrir toda esta parte del HIV. Puede ser que sí, que cubramos sepsis. Vamos a ir avanzando. Y vamos viendo el tiempo que nos toma porque tampoco quiero que se extienda toda la explicación. Entonces, códigos del capítulo 1 del ICD-10. Vamos a estar viendo los guidelines oficiales de CMS, que es lo que tiene cada libro ICD-10. Este es el del 2025, que es efectivo desde octubre 1 del 2024 hasta septiembre 30 del 2025, porque a partir de octubre 1 se implementa el ICD-10 del 2026. Entonces, vamos a ver que primero este capítulo va a cubrir los códigos del A00 hasta el B99 y se refiere a las enfermedades de ciertas agentes infecciosos y parasitarios. Lo primerito que vamos a ver, y es súper importante, es la regla de codificación del VIH, HIV, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, la primera regla que tenemos es que solamente se confirman los casos confirmados. Solamente se codifican los casos confirmados de HIV. Entonces, solamente vamos a asignar un código de diagnóstico para el VIH si está confirmado que el paciente tiene VIH o cuando el paciente tiene una enfermedad relacionada con el VIH. Solo codificamos los casos confirmados, ¿ok? Y esto es una excepción a la regla de codificación de inpatient, que fue uno de los últimos live que hicimos. Algo importante es que no se requiere que la documentación especifique si hay un cultivo o una serología positiva de HIV. Siempre que esté el caso confirmado y el doctor haya documentado que está confirmado ese paciente que tiene HIV, ya nosotros lo podemos codificar como tal. Entonces, no vamos a necesitar, lo que nos explica aquí, es que no vamos a necesitar, lo que explica en este párrafo, una prueba de laboratorio que esté positiva. Si el doctor o el no practitioner o el PA documenta claramente que el paciente tiene HIV o tiene una condición relacionada con el VIH, ya eso es suficiente para codificarlo. Ahora, un ejemplo es cuando el doctor documenta paciente VIH positivo y tiene pérdida de peso. Ya ahí nos está confirmando que el caso es un HIV. Ya está confirmado. Otro caso es cuando tiene una enfermedad, otro ejemplo, cuando tiene una enfermedad relacionada con el VIH, que puede ser que el paciente tiene una neumonía relacionada con VIH. Ahí también nos los está dando como un caso confirmado. Ahora, ¿cuándo es que no lo vamos a codificar? Cuando el doctor documenta paciente que se le hizo prueba de anticuerpos y posiblemente o probably o se sospecha que tenga HIV. Ahí no lo podemos codificar porque no nos está confirmando ese caso, sino que estaríamos codificando los signos y los síntomas que tienen que ver con esta condición o que el doctor nos está comentando. Ahora, vamos a ver cómo es la selección y secuenciación de los códigos de HIV. Esto es súper importante. Vamos a ver cuando un paciente está ingresado por una condición que está relacionada con HIV, una condición related to HIV, y esa es la razón de la admisión. Entonces dice, si el motivo principal de la hospitalización es una enfermedad que ha sido causada por el HIV, entonces el primer diagnóstico que vamos a codificar debe ser el B20, seguido por un código secundario que va a ser, o varios códigos secundarios para todas las condiciones que están relacionadas con el HIV,
y que se están tratando y evaluando en el momento que ese paciente está siendo admitido. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer algunas noticas aquí. Paciente con HIV más una condición relacionada sería el código B20. Ahora, cuando nos referimos a condiciones relacionadas con el HIV, vamos a hacer más notas aquí. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ok, y usted se lo puede escribir aquí abajo si quiere. Yo no lo voy a escribir, o puede hacer una flechita y escribirlas acá. Vamos a escribirlas ahí. Voy a ponerlo así porque a veces me resulta un poco más cómodo para escribir. Esto es de acá, viene de acá. Entonces sería condiciones relacionadas con HIV, lo que podemos categorizar como B20, ¿ok? Eso es importante. Tenemos candidiasis oral o esofágica. Estos son ejemplos. Hay más. La tuberculosis. La neumonía recurrente. Tenemos el sarcoma de Kaposi. Las infecciones oportunistas. Y tenemos la pérdida de peso por HIV. Estos son algunos ejemplos de esas condiciones relacionadas, que como lo estamos viendo acá, voy a poner una flecha de que está explicado aquí. Como lo estamos viendo en esta parte de acá, primero sería el B20 y de segundo una de estas condiciones relacionadas por eso, ¿ok? Sería en ese orden. Por ejemplo, tenemos que el doctor documenta que el paciente tiene VIH y está siendo admitido por una neumonía, por un agente específico, el Pneumocystis jirovecii, por ejemplo, que es un agente que lo causa. Primero vamos a codificar el HIV con el código B20 porque ya tiene una enfermedad relacionada o asociada. Y de segundo vamos a codificar el B59, que sería el código de esa neumonía por Pneumocystis jirovecii. Otro ejemplo, un paciente que tiene un diagnóstico confirmado de HIV y se está ingresando por una candidiasis esofágica. Entonces, primero vamos a codificar el B20 porque es el HIV relacionado con esa candidiasis y de segundo la candidiasis esofágica, que sería el B37.81. Por poner un ejemplo, siempre que esa condición esté relacionada con el VIH, va a ir primero el B20 y de segundo esa condición, ¿ok? Porque es una condición oportunista. Ahora, una excepción que tenemos aquí a estas reglas de codificación esto es una excepción a esta regla, es que si el paciente está haciendo, si la razón de ese ingreso es un síndrome urémico hemolítico que está asociado con el HIV, en ese caso no vamos a usar el B20 como diagnóstico principal. Dice que primero tenemos que asignar el D5931 seguido por el B20. En esta excepción, eso es una excepción, primero va el D5931 seguido del B20.
Es una excepción para ese diagnóstico en específico, que es el síndrome urémico hemolítico. Este síndrome tiene varias excepciones a lo largo de los guidelines, lo vamos a ir viendo. Ahora, aunque la condición en este caso de igual manera está relacionada con el VIH, el código D5931, que es el síndrome hemolítico urémico, tiene la característica de que este es un código que describe con mayor especificidad ese motivo de ingreso y por eso tiene prioridad como un diagnóstico principal. Y eso es lo que hace que constituya una excepción en este caso y en otros casos también que vamos a ver. ¿Ok? Ahora, un paciente que tiene VIH, una enfermedad, tiene VIH y es ingresado por una condición que no está relacionada con el VIH. Si un paciente tiene VIH, pero la razón del ingreso no tiene nada que ver con el VIH, no está relacionada, el diagnóstico principal debe ser esa condición que fue lo que trajo al paciente a ser admitido, y esa condición, como acabamos de decir, no tiene ninguna relación con el VIH. Puede ser una fractura, por ejemplo, o un paciente que tiene una apendicitis. Esa sería la primera condición. El primer diagnóstico a codificar. De segundo iría el código B20. Y finalmente codificamos todas esas condiciones que el paciente pueda tener que están relacionadas con el VIH. Todas las condiciones relacionadas. Recuerden, primero la condición, que es la causa de la admisión, que en este caso no está relacionada con el HIV. Después sería el código B20 y de tercero los diagnósticos adicionales que sí están relacionados con el HIV. Digamos aquí un ejemplo, un paciente que se conoce que es HIV positivo y tiene síntomas relacionados actualmente con esto. Este paciente está siendo ingresado por una fractura de fémur abierta por un accidente que tuvo. Eso no tiene ninguna relación, esa fractura no tiene ninguna relación con el HIV, entonces por tanto iría la condición primera, que en este caso sería la fractura, seguido el código de 20, y de último, si tiene algunos síntomas o diagnósticos mencionados que están relacionados con el HIV, serían los siguientes diagnósticos, ¿ok? Igual pasa con un paciente que llega con una apendicitis aguda, primero la apendicitis y después el código B20, porque no hay una relación entre esas condiciones. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando el paciente es diagnosticado con HIV, un nuevo diagnóstico. Ahora, no importa si el paciente acaba de ser diagnosticado con VIH o si ya se sabía que lo tenía de antes, el orden de los códigos, tanto principal como secundario, va a determinarse únicamente por la razón actual de la visita o del ingreso y no va a estar determinado por el momento en que se hizo el diagnóstico. Vamos a ver un ejemplo. Cuando el doctor documenta paciente con pérdida de peso severa y el examen revela candidiasis esofágica y tiene un nuevo diagnóstico de HIV. Bueno, en ese caso va primero el VIH, que sería el código B20, que tiene un VIH con una enfermedad asociada. Y después sería la candidiasis esofágica, porque dijo el doctor que estaba relacionado con el HIV. Ahora, ¿por qué se va a codificar aquí como si ya lo tuviera de antes? Porque se está determinando que la candidiasis está asociada con ese HIV, por eso es que se documenta de esa forma, se codifica de esa forma. Ahora, cuando el doctor documenta, por ejemplo, un paciente con VIH que ha sido diagnosticado hace 5 años y se ingresa por una apendicitis. Bueno, en este caso la apendicitis no es lo que está causando ni está relacionado con el HIV, entonces primero vamos a codificar la apendicitis y de segundo el HIV como un diagnóstico secundario. Hay que tener en cuenta que si es la primera vez o si ya se sabía que el paciente tenía HIV, eso no influye en el orden de los códigos. Lo único que nos va a determinar el orden de las reglas de codificación y el orden de los códigos es la razón de la visita.
Perdónenme que estoy un poco acatarrada, pero aquí estoy cumpliéndoles. Ahora, vamos a hablar de HIV asintomático. No hay síntomas presentes. El HIV asintomático se reconoce por el código Z21. Muy importante. Asymptomatic HIV es Z21. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando el doctor documenta que el paciente es HIV positivo, es un caso conocido de HIV, o cuando hay una prueba positiva para HIV. Pero hasta este punto no tenemos, hasta aquí, fíjense, aquí lo dice, no tenemos todavía conocimiento de síntomas ni enfermedades relacionadas, que es lo que dice a continuación. No tenemos un tratamiento de complicaciones por el HIV ni nada relacionado. Es puramente un caso positivo asintomático. No hay presencia de síntomas ni enfermedades oportunistas. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo nosotros no podemos usar el código Z21? Cuando el doctor nos dice que el paciente es VIH o HIV positivo y tiene una enfermedad relacionada o tuvo una enfermedad relacionada, porque en ese caso pasa a ser B20. Eso es importante. Incluso cuando ya esa condición curó, esa candidiasis oral curó, sigue siendo B20, no vuelve nunca a ser B21. Una vez que Z21 es al inicio mientras está asintomático. A la vez que haya presencia de una enfermedad oportunista o de sintomatología, deja de ser Z21, pasa a ser B20 y se queda como B20, nunca regresa, ¿ok? Si el paciente tiene o está siendo tratado por cualquier enfermedad relacionada con el VIH, es B20. Si tenemos síntomas documentados relacionados con el HIV, es B20. Tiene que quedarnos eso claro, ¿ok? Y para Z21 nunca ha tenido una enfermedad oportunista. Un ejemplo puede ser cuando un doctor documenta que un paciente tiene una prueba positiva de HIV, no tiene síntomas ni infecciones asociadas y va a seguirle un seguimiento de rutina. Ahora, cuando el doctor dice que el paciente tiene HIV positivo, tiene pérdida de peso, tuvo una candidiasis oral activa, ya ahí no va a ser Z21, ahí es B20, ¿ok? Y nunca podemos codificar el B20 junto con el Z21. Nunca, nunca, nunca podemos codificar. Nunca van juntos el Z21 y el B20. Nunca pueden ir juntos. O es uno o es el otro. Nunca van juntos. Esto es súper importante. Y no recuerdo si lo mencioné anteriormente, se los documento acá para que quede bien claro. O es uno o es el otro, pero nunca van juntos. Y una vez que pasa a ser B20, se queda como B20 y nunca más regresa a ser Z21. Ahora, pacientes que tienen una serología inconclusa para VIH. Si un paciente tiene una prueba de laboratorio para VIH que da un resultado inconcluso, ¿qué quiere decir esto? Que ni es 100% positivo ni es 100% negativo. Por tanto, este paciente, digamos que no presenta síntomas ni diagnóstico confirmado de HIV. No tenemos un diagnóstico confirmado de HIV. En este caso, vamos a usar el código R75, que es un laboratorio, evidencia de un laboratorio inconcluso de HIV. Fíjense, ese paciente todavía no lo hemos diagnosticado como HIV. ¿Cuándo es que vamos a usar el código R75? Cuando el resultado del laboratorio tiene un resultado indeterminado, inconcluso, o cuando es necesario repetir la prueba. Y sobre todo cuando el médico no ha hecho un diagnóstico definitivo de HIV. ¿Cuándo también lo vamos a hacer? Cuando no hay manifestaciones clínicas ni enfermedades que estén relacionadas con el HIV. Eso es importante. Un ejemplo, el doctor documenta un paciente que tiene un resultado
de la prueba de VIH ELISA, que es como se llama, y el resultado es inconcluso o no se pudo determinar, y la conducta a seguir va a ser programar una nueva prueba en 2 semanas. El paciente refiere que no tiene quejas, no hay síntomas ni síntomas, no tiene signos ni síntomas, ni tiene complaint. En ese caso usamos el R75, que es una prueba de HIV inconclusa, como prueba de laboratorio. Ahora, ¿cuándo nosotros no podemos usar el R75? Cuando ya hay un diagnóstico establecido de HIV o de SIDA. Cuando ya hay un diagnóstico establecido con el código B20 o con el código Z21, ya ahí nosotros no podemos usar el código R75. Y quiero hacerles como si fuera una tablita. Vamos a poner aquí. R75. ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Cuándo usarlo? Cuando el paciente tiene un resultado inconcluso Z21, HIV positivo, asintomático. ¿Cuándo voy a usar el B20? HIV positivo y también tiene síntomas o una enfermedad relacionada. ¿Con qué? Con el HIV. ¿Ok? Este es el HIV positivo. Este todavía no hay diagnóstico de HIV. El resultado es inconcluso. Y este es un HIV positivo con síntomas o con enfermedad relacionada o enfermedad oportunista. Esto es lo que también conocemos como Acquired Immunodeficiency Disease o SIDA en español. Ahora, vamos a ver. Un paciente con una enfermedad de HIV relacionada que ya ha sido diagnosticada previamente. Una vez que un paciente ha sido diagnosticado con una enfermedad relacionada con HIV, siempre dijimos que ya, aunque haya curado la enfermedad relacionada, vamos a usar el código B20. Una vez que el paciente, miren como lo dice aquí, ha desarrollado una enfermedad relacionada con HIV, ya siempre va a ser B20 y nunca más va a volver a ser Z21 ni R75, no puede. De ese momento que tiene una enfermedad oportunista o una enfermedad relacionada con HIV, en lo adelante, todas las visitas siguientes va a ser B20. Incluso cuando no tenga síntomas, cuando no se trata la enfermedad asociada, cuando ya se haya curado esa enfermedad asociada y cuando solo se está haciendo follow-up es B20. Eso es importante. Y ya nunca más vamos a usar ni el Z21, porque recuerden que es HIV asintomático, positivo pero asintomático, ni el R75, porque ese es cuando todavía no hemos diagnosticado al paciente. Ahora, vamos a hablar de HIV, la infección de HIV en embarazo, parto o puerperio. Y aquí, súper importante, el código O98.7 y tiene más dígitos. Ok. Si una paciente que está embarazada, en trabajo de parto o en el puerperio, tiene HIV, siempre vamos a usar el código O98.7, que es un HIV que está complicando el embarazo, parto y puerperio. Siempre este código va de primero. Y luego, dependiendo del caso, vamos a codificar el B20 si tiene una enfermedad oportunista o tuvo una enfermedad relacionada, o el Z21
si es una paciente que ha sido HIV asintomático. Entonces, embarazada siempre va de primero O98.7 y de segundo puede ser B20, dependiendo del escenario y del paciente, o el Z21, uno de esos dos, dependiendo de las circunstancias. Ahora, ¿por qué siempre va a ir el O98.7 de primero? Porque los códigos de embarazo, parto y puerperio siempre tienen prioridad, los códigos O, con respecto a todos los demás códigos. Siempre van de primero, no importa si el VIH está causando síntomas o no, el código O siempre va de primero. Esos códigos tienen prioridad por encima de todos los códigos, de todos los sistemas y de todos los capítulos. ¿En qué consiste el cuarto dígito que va detrás del 7 en el O98.7? Incluso puede tener un quinto carácter. ¿Para qué se usan esos caracteres? Para identificar el trimestre del embarazo en que se encuentra la paciente, si esto está siendo durante el parto o el puerperio, o si tiene un embarazo múltiple o un embarazo solo, sencillo, de un solo bebé. Ahora, vamos a hablar de las visitas para cuando estamos codificando la prueba del HIV, cuando estamos viendo el paciente viene solamente para hacerse la prueba. Ok, si el paciente está siendo visto solo para hacerse la prueba, no tiene síntomas, solo para hacerse el test, sería el Z11.4, que es el screening para el VIH. Fíjense que el código en su descripción tiene la palabra screening. Z11.4, screening. Importante, estamos hablando de pacientes que nunca se ha tenido un diagnóstico ni de B20 ni de Z21. Podemos necesitar un código adicional para especificar un comportamiento de alto riesgo. Si aplicara, por ejemplo, un paciente que esté usando un comportamiento de alto riesgo, nos referimos a drogas intravenosas. Vamos a especificarlo aquí. High risk behavior es intravenous drugs. Eso pudiéramos necesitarlo. O las personas que tienen múltiples parejas. Ahora, un ejemplo puede ser cuando un doctor pone que el paciente viene a la consulta de su examen físico anual y está pidiendo hacerse la prueba de HIV. El paciente no tiene ningún síntoma, pero refiere en que tiene una vida sexual activa y no utiliza protección. Por ejemplo, en ese caso sería el Z11.4 y de segundo un código para especificar que tiene una conducta sexual de alto riesgo al no usar protección. ¿Ok? Ahora, cuando un paciente se hace la prueba porque tiene síntomas, ahí se codifican los signos y los síntomas y no vamos a usar en ese caso el Z11.4. Cuando tiene signos y síntomas, aquí no tenía signos y síntomas, ¿ok? Pero cuando sí tiene signos y síntomas, eso va de primero. Y si el doctor lo aconseja en cuanto a medidas de protección, si el doctor lo aconseja o sea, lo que tiene que hacer de prevención y todo eso, toda la conducta que puede hacer, en ese caso entonces vamos a usar primero los signos y síntomas y de segundo el Z71.7 porque lo está aconsejando, lo está asesorando. Por ejemplo, el doctor documenta paciente que tiene fiebre, tiene pérdida de peso, fatiga y pide hacerse una prueba de HIV. Se le aconseja sobre el HIV de manera preventiva. En ese caso primero codificamos la fiebre, la pérdida de peso y por último Z71.7 que sería el consejo que se le dio de que
Tiene que, o sea, todas las opciones preventivas que tiene. Ahora, el paciente que viene porque tiene un resultado de una prueba de HIV y vino negativo. Ahí vamos a usar el código Z71.7, este mismo. Lo vamos a usar cuando la prueba se hizo y vino negativo. ¿Por qué razón lo vamos a usar? Porque recuerden que ese código es para aconsejar al paciente. Si ya ese paciente pidió hacerse la prueba o se le hizo, es porque en algún punto se consideró que pudo haber estado en riesgo. Entonces se va a aconsejar al respecto. Un ejemplo, cuando el doctor documenta que el paciente viene para follow-up y de paso revisar los resultados de su prueba de HIV que dio negativo. Y le da consejos de manera preventiva. Z71.7 es el código para esa visita. Ahora, cuando el paciente regresa para resultados positivos, ahí, si el resultado es positivo, ya estamos hablando de un Z21 o un B20, dependiendo de los síntomas y las características que ya hemos discutido anteriormente para establecer ese diagnóstico y esos códigos. Ahora, una vez que el paciente tiene HIV, puede entrar en un manejo de medicamentos antirretrovirales y vamos a hablar sobre esto. HIV que está siendo manejado con medicamentos antirretrovirales. Entonces, si el paciente tiene un diagnóstico confirmado de HIV, dijimos que es el código Z21, pero si ya ha tenido una enfermedad relacionada es el código B20. Y en este caso el paciente está recibiendo un tratamiento con medicamentos antirretrovirales. Vamos a poner el escenario donde ha tenido una enfermedad relacionada anteriormente. Bueno, pues primero vamos a codificar el B20 y después usamos el Z79.899 como un diagnóstico adicional para especificar el uso actual de medicamentos a largo plazo, pero que actualmente usa los retrovirales. Aquí vamos a hablar de algunas cositas importantes. Primero, aquí sería el código, en este ejemplo de acá, B20, y de segundo, el Z79.899. Importante, siempre el código B20, si el paciente ha tenido alguna vez una condición que esté relacionada con el HIV, aunque ya esté estable, va primero, y el código Z79.899 para mostrar que el paciente actualmente está en un tratamiento antirretroviral y es por largo tiempo, ¿ok? Ahora, ¿cómo esto nos lo va a documentar el doctor? Va a documentar en su nota, por ejemplo, un paciente con HIV que ha sido diagnosticado hace 3 años, no tiene síntomas, está estable y actualmente está manejando bien su tratamiento con terapia antirretroviral. ¿Cómo sería el escenario? Como ya vimos, B20 primero, Z79.899. En caso de que el paciente tuviese una condición oportunista, entonces sería B20, la condición oportunista, y el código Z79.899 para especificar que está en tratamiento antirretroviral. ¿Cuándo yo no puedo usar el código Z79.899? Cuando no está en ese tipo de tratamiento, cuando el paciente actual, a lo mejor lo tuvo, pero actualmente no está tomando medicamentos antirretrovirales, no puede usar el código. Y si el paciente está en la evaluación inicial para comenzar el tratamiento, pero todavía no ha iniciado ese tratamiento, tampoco puede usar ese código, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de cuando se hace una visita para medidas de profilaxis contra el HIV. Vamos a hablar de este tratamiento. Entonces tenemos cuando el paciente viene a una visita para tomar medidas profilácticas contra el HIV. Si un paciente tiene una consulta para iniciar, continuar o recibir medicamentos profilácticos para el VIH, que sería PrEP, vamos a usar el código Z29.81 para describir ese tipo de visita que es profiláctica, y vamos a usar códigos adicionales por cualquier
condición de riesgo, comportamiento que pueda tener este paciente. Z29.81 es ese caso. Dato importante aquí. Esto se usa, acuérdense, estamos hablando de un tratamiento preventivo. Aquí en este punto todavía el paciente no tiene HIV. Es un tratamiento preventivo, es profiláctico. El paciente no tiene HIV todavía como diagnóstico. ¿En quién se usa ese tipo de tratamiento? En pacientes de alto riesgo de contraer HIV. Esto es pacientes de alto riesgo, pero que no tienen HIV todavía, ¿ok? Eso es importante. Por ejemplo, ¿a quién se le estaría en este tipo de circunstancias? Un paciente que no tiene HIV, pero su pareja es HIV positiva. En ese caso sí, porque está exponiéndose. ¿Cuáles serían los dos códigos? Primero, el Z29.81 para este tipo de terapia profiláctica. Y de segundo, tener una conducta sexual de alto riesgo, porque ya ahí, o sea, como su pareja es positiva, es de alto riesgo. ¿Cuándo no vamos a usar el código Z7981? Cuando el paciente ya ha sido diagnosticado con HIV, porque ya tenemos códigos para eso. Y cuando se trata de una profilaxis después de haber estado expuesto, post-exposición. Ahora, también tenemos agentes infecciosos que causan otras enfermedades que están clasificadas en otros capítulos, que es a lo que se refiere acá. Y es que a veces el código principal de una infección, por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria, no nos va a incluir ese código. En el caso de la neumonía, el código J, o en el caso de la infección urinaria, el código N. No nos incluye el organismo que está causando la infección. En esos casos nosotros vamos a necesitar un código del capítulo 1. Uno de estos códigos sería de la categoría B95 a la B97, B96, B97, para especificar el organismo que está causando esa infección. ¿Cómo nosotros vamos a saber que lo necesitamos? Sencillo, porque el mismo código nos va a indicar, el código J de neumonía nos va a indicar que necesitamos un additional code para especificar el organismo que la causa, y lo mismo pasa con el N39, que es la categoría de la infección del tracto urinario, que nos indica que necesitamos un additional code para especificar el agente que lo causa. Entonces, vamos a terminar con la C, que es infecciones resistentes a antibióticos. Dice que si una infección está documentada como que tiene una resistencia, y muchas están documentadas como que tiene resistencia a un antibiótico, primero hay que codificar la infección como tal, que puede ser una sepsis, una neumonía, una enfermedad del tracto urinario, y después vamos a tener que usar un código de la categoría Z16 solo cuando el código principal de la infección no incluye que está siendo resistente. Entonces, bajo la categoría Z16 vamos a tener varias opciones. Por ejemplo, ahí nos va a especificar si es resistencia a penicilina, si es resistencia a otros antibióticos, antimicrobianos, y eso es lo que vamos a usar y la razón por la que vamos a usar ese código. Ahora, no vamos a usar el Z16 si el código de la infección ya nos está especificando la resistencia que tiene a ciertos medicamentos, ¿ok? Por ejemplo, la infección urinaria, la categoría N39 no nos incluye esa información. Entonces lo usaríamos N39.0, que es una infección urinaria. Después usamos un código B96, B95, para especificar el agente o el organismo que lo está causando. Y por último, usaríamos el Z16, un código de la categoría Z16, para especificar que estamos en presencia de una resistencia al antibiótico o al tratamiento de esa infección urinaria. Porque esas son cosas que atrasan
la evolución de la enfermedad. Vamos a dejarlo hasta aquí y en el próximo video vamos a estar explicando las reglas de codificación de la sepsis.